Les decía de que estamos en el lance 4, semana 14. Somos el grupo de laboratorio 63 y en esta última sesión de lance de la aplicación del método científico experimental vamos a hablar sobre la realización del experimento. Esto implica la toma de datos finales para la cual hemos preparado lo que es el procedimiento experimental. También vamos a hablar del análisis de resultados. Se le llama resultados a los datos que hemos tomado, a las observaciones que hemos tomado, que son la tabla de datos. Ahí está concluida, ahí está resumida los resultados. Y por último, las conclusiones. ¿Qué se espera que ustedes pongan en el informe como conclusiones? Entonces aquí lo vamos a hablar. Y como ya les mencioné, esto es un resumen tanto del folleto Método Científico Experimental como de la guía de discusión. O sea, es prácticamente ya lo que van a ustedes a tener que realizar. Muy bien, pasemos a lo que es la realización del experimento. Fíjense de que en una de las semanas que han pasado, hemos hablado tanto en la clase y en las discusiones, hemos hablado del procedimiento experimental. Cuando se va a realizar el experimento final, se entiende que vamos a tomar las medidas, las observaciones finales. Entiéndase observación, una medida. Entonces la parte medular de la realización del experimento es la aplicación del procedimiento experimental. ¿Cuál debe ser la primera parte del procedimiento experimental? El acoplamiento del equipo. ¿Qué significa eso? Que vamos a acoplar el equipo, aunque es muy sencillo, pero vamos a revisar que todo esté tal como nos han indicado. En nuestro caso, un cuerpo que oscila y que está colgado de un eje de rotación. Hemos hablado de que para dejarlo oscilar lo vamos a desplazar angularmente aproximadamente entre 15 y 20 grados. Fíjese que esto lo medimos una vez con un transportador y no vamos a estar midiendo todas las veces, por eso se dice entre 15 y 20 grados es el desplazamiento angular con el que vamos a soltar la varilla para que comience las oscilaciones. En el procedimiento experimental, esa es la primera parte, acoplamiento del equipo. Después es importante el número de observaciones o número de medidas que vamos a tomar. Aquí estamos ya en la realización del experimento final, diferente al experimento de prueba. En el experimento de prueba les decíamos de que con unas 4 o 5 observaciones o medidas podríamos hacer la prueba y observar el comportamiento del equipo haciendo el proceso, el gráfico, la ecuación general, análisis de los datos para encontrar las constantes y comparar esas constantes de la ecuación con los valores teóricos. Entonces, eh, ya en este caso, que es la realización del experimento, ya vamos a tomar un número de medidas mayores que 4 o 5. En el caso del péndulo físico, que es nuestro fenómeno que estamos estudiando, yo les diría mínimo 6 medidas. Bueno, vean que acá tenemos las partes del procedimiento experimental. A manera de ejemplo, y pensando en que estas son las partes importantes del procedimiento experimental, vean, se las he puesto acá. La precisión debemos de mencionar en el procedimiento experimental cuántas veces se repetirá cada medida. Recuerden que nosotros estamos midiendo oscilaciones y sería un error
querer medir solamente una y quedarse con una observación nada más. Debemos de repetirla varias veces. La tabla de datos, ustedes pueden tomar ejemplo del diseño de la tabla de datos ya para la realización final. Pueden tomar ejemplo de la guía que se le está utilizando para explicarles el ejemplo que se está utilizando, que es el sistema masa resorte. Ahí se repite 3 veces la misma medida y se saca el promedio. Creo de que eso es suficiente, 3 veces, y ustedes pueden ver la tabla de datos y repetir esa tabla de datos. En el procedimiento experimental debemos de mencionar la precisión en que vamos a escribir las medidas. Vean que sería un error que nosotros estemos utilizando instrumentos que nos den una precisión y las escribimos con una precisión diferente. Entonces, nosotros vamos a medir el tiempo, debe ser en la unidad fundamental en segundos. Vamos a medir longitud, debe ser en metros. Entonces, ustedes deben de revisar la precisión del cronómetro, la precisión del instrumento con que van a medir longitud, y así van a expresar en las unidades fundamentales del sistema MKS, van a expresar en la tabla de datos. Muy bien, les he puesto en el procedimiento experimental estas primeros 4, pero pueden haber más. Si no, ya le estaría resolviendo, pero aquí vean, esto le he puesto la más importante del procedimiento experimental. En el informe, cuando ustedes hablen de la realización del experimento, lo que deben de poner es el procedimiento experimental, que sería el procedimiento que ustedes siguieron para llenar la tabla de datos, para hacer las observaciones o medidas. Entonces, esto debe ser algo que lo van a poner en el informe. Muy bien, entonces, ¿cuándo termina la realización del experimento? ¿Cuándo terminamos de medir? Entonces aquí, repito, nada más le he puesto 4 ítems, pero pueden ser más. Ya teniendo la tabla de datos, ya teniendo completa la tabla de datos, ¿cuáles son las columnas que nos interesan? El periodo y la longitud. No, ya no nos interesan los valores de las repeticiones porque ya sacamos el promedio y esas medidas nos sirvió para sacar el promedio. Entonces, ya teniendo la primera parte que es realización del experimento, de la tabla de datos, ¿cuáles son las 2 columnas que nos interesan? Nos interesa el periodo y nos interesa la longitud. Muy bien, ahora pasamos a el análisis de resultados. Veamos si hay alguna pregunta sobre el análisis, perdón, la realización del experimento. Pasemos entonces al análisis de los resultados. Ya tenemos nuestra tabla de datos completa y ¿a qué se le llama resultados? Pues justamente a esos datos que tenemos en la tabla. Las observaciones, o sea, las medidas, ya los valores numéricos y expresados correctamente, tanto en las unidades como en la precisión. Recuerden, sería un error que nosotros tengamos un aparato que nos da una precisión y que estemos escribiendo en la tabla de datos
los resultados con otra precisión. Póngale atención a eso. Bien. El análisis de la tabla de datos, ¿en qué consiste? Consiste en aplicar un procedimiento que nos lleva desde la tabla de datos a una ecuación empírica. Importante es que ustedes dejen anotado de que el análisis de los resultados lo van a hacer cuando estén calculando las constantes, lo van a hacer por el método de mínimos cuadrados. Se les ha enseñado el método de mínimos cuadrados porque es un método de análisis aceptado. Ya tiene un nivel adecuado para que sea aceptado en cualquier asignatura. ¿Por qué? Fíjense de que la estadística ha diseñado este método de mínimos cuadrados pensando en que los datos que se van a manejar son datos experimentales. O sea, un dato experimental es aquel que proviene de una medida. Mientras que si nosotros hacemos la media aritmética y el valor promedio o valor promedio y la desviación media, eso se aplica a cualquier grupo de números. Entonces quiere decir que mínimos cuadrados ya tiene el distintivo de que ese método ha sido diseñado por la estadística pensando en que son datos que contienen cierto margen de error, son datos experimentales. Muy bien, ¿cuál es el procedimiento? Un error que se comete en esta parte. De un solo se comienza a aplicar mínimos cuadrados. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer si tenemos la tabla de datos? Vamos a hacer un diagrama de dispersión. ¿Cuál es el diagrama de dispersión? Es un diagrama donde graficamos los puntos sin unirlos. Entonces, ¿de qué depende la dispersión de los datos? De los errores cometidos al medir. La dispersión es grande cuando los errores son grandes. ¿Y qué significa una dispersión grande? Que los puntos aparecen bien separados. Y el diagrama no sugiere una tendencia porque los puntos están muy dispersos. Pero ¿qué pasaría si nosotros hemos medido, haciendo el esfuerzo de atender todas las indicaciones del proceso para medir, y la dispersión que tenemos es una dispersión normal? ¿Qué va a suceder cuando hagamos el diagrama de dispersión? Los puntos nos van a sugerir una tendencia. ¿Qué significa eso? Cuando les digo sugerir una tendencia, que prácticamente con los puntos nos va a decir, mire, esta curva es una potencial, una exponencial. O sea, el alineamiento de los puntos, o sea, la localización de los puntos en el diagrama nos sugiere una tendencia. Entonces hacemos el diagrama de dispersión. Después venimos y sobre ese diagrama de dispersión tiramos una curva aproximada. ¿Qué es una curva aproximada? Es una curva promedio, tratando de que pase en promedio y a mano alzada, vean, aproximadamente la misma distancia de todos los puntos. Entonces la curva aproximada es una curva que se realiza a mano alzada, tratando de que todos los puntos queden equidistantes de esa curva que estamos trazando. Entonces la curva aproximada, si la dispersión es normal, nos va a sugerir una tendencia, la curva aproximada. Teniendo esa tendencia, nosotros vamos a identificar si es una función potencial, exponencial o otro tipo de
ecuación. Entonces vamos a decir, bueno, entonces si esta es una función de este tipo, porque me lo sugiere la curva, la ecuación general es esta. Ahí la tienen ustedes en su cuaderno. Entonces quiere decir que la función general la vamos a conocer observando la tendencia de la curva aproximada. Ya teniendo la función general, comienza ya la aplicación de los mínimos cuadrados. En esto quiero decirles de que la aplicación de mínimos cuadrados no requiere que ustedes demuestren las ecuaciones. No. ¿Dónde va a comenzar su trabajo? En tomar las ecuaciones normales correspondientes a esa tendencia o a esa función general que han conseguido. Tomamos las ecuaciones normales y en esas ecuaciones las incógnitas son las constantes A y B. Recuerden ustedes que por el método de mínimos cuadrados, las constantes son A y B minúsculas para diferenciarlo, ¿verdad?, de los otros métodos. Bien, entonces teniendo las ecuaciones normales que ya las hemos escogido porque ya conocemos la función general, vamos a hacer una tabla para calcular en la tabla los términos que tienen las ecuaciones normales. Por ejemplo, podemos tener sumatorias. Entonces, esas sumatorias primero las vamos a calcular en esa tabla. A esa tabla le vamos a llamar tabla de mínimos cuadrados. La tabla de datos ya la tenemos, que es la que hicimos la que logramos en la realización del experimento. Pero antes de sustituir en las ecuaciones normales, hacemos una tabla y esa tabla se le llama tabla de mínimos cuadrados. Sustituimos, ya teniendo la tabla, sustituimos las sumatorias en las ecuaciones normales y nos va a quedar un número de ecuaciones que es igual a un número de incógnitas. Y ustedes recuerdan el principio matemático. Si tenemos n ecuaciones y n incógnitas, en este caso son dos incógnitas, las constantes A y B, entonces el sistema tiene solución. ¿Por qué método? Ahí viene el álgebra, ¿verdad? Tenemos 4 casos del álgebra que podemos aplicar y poder resolver. Y calculamos las constantes. Ya teniendo las constantes, regresamos a la ecuación general y sustituimos las constantes. Y hemos encontrado la ecuación empírica, que es el resultado final, vean, de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo. Entonces esa ecuación empírica va a tener sus dos constantes ya en valor numérico. Y ya hemos realizado el análisis de los resultados. Muy bien. La tercera parte es las conclusiones. En una de las semanas anteriores que hablábamos de conclusiones, también en la clase, en el video que está grabado para obtener conclusiones, fíjense, hay toda una clase que se llama obtención de conclusiones, que son, que es la parte importante. Pongamos un ejemplo de un error que lo comento porque aparecen algunas conclusiones de este tipo. Por ejemplo, un grupo pone conclusión, el equipo estaba el equipo que utilizamos no estaba calibrado.
Entonces, eso es un error. Para detectar eso no necesitamos hacer un proyecto de investigación, sino que esas cosas se vienen salvando. Recuerden ustedes el paso, diseño del experimento. Ahí se revisa todo eso. Otro, la mesa, por ejemplo, en el plano inclinado, la mesa estaba desequilibrada, por eso nos dieron malos resultados. Error. Las conclusiones de dónde se obtienen. Fíjese que en todo trabajo donde se presenta un informe de un trabajo que se ha hecho, de una actividad que se ha realizado, y nos dicen, mire, tiene que entregar un informe. Las conclusiones consisten en decir si el objetivo de ese trabajo que estamos haciendo se cumplió o no se cumplió. Entonces, al inicio del proyecto, nosotros formulamos una hipótesis de trabajo al inicio del proyecto. También justificamos de que en este proyecto tenía como objetivo demostrar si la hipótesis se cumplió o no se cumplió. Entonces no tenemos dónde perderlo. ¿De dónde vamos a obtener las conclusiones? Tenemos que averiguar si la hipótesis de trabajo que hemos formulado al inicio se cumplió o no se cumplió. Muy bien. Y no de otra cosa. Nos olvidamos del equipo, nos olvidamos de las magnitudes de influencia y de todo aquello que pudo haber causado un error en las mediciones. Ya pasó eso, las etapas del diseño, la etapa de realización, ahora estamos en conclusiones. Entonces, nuestro foco de atención va a ser decir si la hipótesis de trabajo que formulamos al inicio se cumplió o no. Para eso, fíjense que le vamos a dar a ustedes un porcentaje de error permitido en el proyecto, en el trabajo. En nuestro caso, para el péndulo simple, anótenlo, es el 15%. ¿Qué significa eso? Significa que como nosotros vamos a calcular las constantes por mínimos cuadrados y conocemos las constantes teóricas, entonces vamos a calcular un porcentaje de error con esos datos para cada constante. ¿Cuál es la fórmula para calcular el porcentaje de error para cada constante? Por ejemplo, porcentaje de error para la constante A. Este sería el valor experimental. ¿A qué se le llama el valor experimental? Al valor de la constante que hemos calculado después del análisis, aplicando mínimos cuadrados. El valor teórico menos el valor teórico. ¿Cuál sería el valor teórico? El que hemos averiguado en la investigación bibliográfica. Hacemos la diferencia y vean que esta diferencia está entre barras de valor absoluto. Podría resultar negativa y nosotros la tomamos positiva. La diferencia la multiplicamos por 100 y todo lo dividimos entre el valor teórico y nos va a dar el porcentaje de error. Y a manera de ejemplo, imagínense que para calculando el porcentaje de error para la constante A, nos dé el 5%. Entonces está abajo del valor permitido. Por lo tanto, esa constante cumple con el valor, el porcentaje de error permitido. Y podemos decir, bueno, está bien el valor que resultó al final. Repetimos esta ecuación aplicándola para calcular la constante B. Entonces, imagine que también nos dé un porcentaje menor al 15%. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, entonces la hipótesis se cumplió,
la hipótesis de trabajo formulada al inicio del proyecto se cumplió porque las dos constantes de la función empírica están bajo el porcentaje de error permitido. Ahora viene cómo vamos a decir eso en nuestro trabajo, en nuestro informe. Pues fácilmente podríamos decir de que como conclusión, la conclusión de este trabajo, que es el estudio del péndulo simple, se impuso un porcentaje de error del 15%, el cual se cumplió para las dos constantes A y B. Por lo tanto, decimos de que la hipótesis de trabajo sí se cumplió. Esa es la conclusión. Y ponemos el cálculo del porcentaje de error y la ecuación empírica, donde van esas dos constantes. ¿Vean? Esta sería la conclusión. Ahora, ¿qué pasaría si solamente una de las dos constantes está dentro del porcentaje de error? Podríamos decir entonces que la hipótesis se cumplió en un 50% y explicamos por qué. Porque la constante tal resultó con un porcentaje de error mayor que el porcentaje de error permitido. Imagine que nos dé el 20%. Entonces ya sobrepasa el valor que nos han dado como porcentaje de error permitido, que es el 15%. Bien, esto sería, vean, para obtener las conclusiones. Entonces la obtención de conclusiones, repito, no es, mira, ¿qué ponemos de conclusión? Pone esto, pone lo otro. No, no, no. Hay un camino correcto de poner las conclusiones. Observamos el objetivo del trabajo y decimos si ese objetivo se cumplió o no se cumplió. Y así para cualquier otro informe que ustedes vayan a hacer, ¿verdad? Preguntas. Alex Gerardo, adelante. ¿Verdad que la entrega del informe serían las hojas de trabajo de cada etapa? No, No. no. La última parte de esta exposición vamos a hablar sobre el informe. Pero está bien, ahí te voy a explicar. Sobre lo que estamos hablando, ¿alguien tiene duda? Con confianza pregunte para que todo quede claro. Diga, Carlos Daniel. Con respecto al análisis de los resultados, tenemos que hacer en total 6 gráficas. Bueno, no sé cuántos, pero ustedes, por ejemplo, en el desarrollo dicen, después de que han realizado el experimento, terminan con una tabla de datos. En el análisis de los resultados es utilizar esa tabla de datos y lo primero que hacemos es un gráfico a escala lineal. En mínimos cuadrados a ese gráfico que consiste en los puntos en el plano cartesiano se le llama diagrama de dispersión, ¿verdad? Así le vamos a poner de título, diagrama de dispersión. Teniendo ese diagrama de puntos, tiramos una curva aproximada. Así se le llama. Ya vamos dos gráficos. Y el tercero sería cuando ya tengamos la ecuación. Al final, después de aplicar mínimos cuadrados, tenemos que hacer un gráfico evaluando los puntos en ecuación. Y a esa le llamaríamos la mejor curva de ajuste. ¿Por qué? Porque las constantes están ajustadas
a través del método de mínimos cuadrados para que sea representativa de la relación entre las dos variables que estamos trabajando, periodo y longitud. Entonces serían alrededor de cuatro gráficos. Otra pregunta. Diga, Javier. Muy bien. Javier pregunta si los gráficos serían en logarítmico o semilogarítmico. Fíjese de que eso depende de la función que resulte al final. Saben ustedes que si queremos calcular las constantes aplicando las escalas logarítmicas, tenemos que utilizar papel log-log si la función es potencial. Y tenemos que aplicar papel semilogaritmo si la función es exponencial. Pero cuando le explique lo del informe, vamos a ver de que ustedes ya poniendo en el informe lo que les he explicado, pueden comprobar esas constantes aplicando las escalas logarítmicas o pueden aplicar el método que ya conocían ustedes, que sería aplicación de las propiedades logarítmicas, que es un método analítico, nada más para comprobar. Pero en el informe se les exige que pongan en el cuerpo del informe el cálculo de las constantes por mínimos cuadrados. Ahora, si ustedes lo comprueban por cualquiera de los dos métodos que he mencionado, propiedades del logaritmo, que es analítico, o el gráfico aplicando papel en escala logarítmica, eso lo podrían poner en anexos. Otra pregunta. Muy bien. Muy bien, ven que ese resumen ha salido de acá, de la guía. Aquí está un ejemplo de cálculo de las constantes. Pueden utilizar, para eso se les da esta información. Ahora viene lo del informe. Vamos a aclarar lo del informe. El informe no es presentar las tablas que van en la guía como esta, ¿verdad? No es un informe completo. O sea, ustedes en sus materias, por ejemplo, en lo que es las físicas, en lo que es la mecánica de los sólidos, y va a depender de su carrera en los laboratorios, tienen que hacer un informe y tienen que redactar el informe. No es poner la guía llena, ¿verdad? Al final. Entonces, ustedes ya tienen la estructura del informe. Ya se les comentó, ya se les dio, y tienen la estructura del informe. Deben de poner la primera parte, que es una portada, el título, el resumen, y ya él les detalló y está en el folleto. Hay una clase para eso, hay una discusión, y no vayan a cometer el error siguiente como grupo.
mira, hagamos el informe, vaya que pongamos esto, sin consultar nada, sin recordar nada. Eso sería un fiasco, sería un gran error. Sino ¿qué es lo que nos piden para el informe? Parte 1, portada. Hagamos la portada. Hagamos el resumen. ¿Qué ponemos como resumen? Mira, pone esto. No, vamos a ir a leer qué se nos pide en el resumen. ¿Por qué? Primero, porque así debe ser. Y segundo, porque su profesor va a ir a revisar eso. Si el resumen, sin la introducción, si esas partes contienen lo que debe contener formalmente. Por ejemplo, la introducción. ¿En qué es diferente al resumen? La introducción consiste en describir en forma sintética qué contiene ese informe. El resumen es diferente. El resumen habla de los objetivos que se tienen en el trabajo y de los resultados que se obtuvieron. Vean, el objetivo y los resultados. Ese es el resumen. Entonces, por favor, no vayan a cometer el error de que uno de los compañeros dice, pongamos esto, a ver si... No es a poner volumen de letras o páginas, no, contenido. ¿Qué significa eso? Que la parte del informe contenga lo que formalmente debe contener, ¿verdad? Se comete un error cuando, por ejemplo, en introducción, aún hablando esto que estamos haciendo, dice, vamos a poner, le ponen introducción teórica. No, acá nosotros no queremos introducción teórica. Se va al libro y captura o copia 4 páginas y las pega. Entonces dice aquí, para que vea que nosotros hemos trabajado, ¿verdad? Aquí van 10 páginas del libro como resumen. No, eso se aparta. No. Entonces, ojo a eso, ¿verdad? No se califica volumen, no se califica cuestiones artísticas, porque es un informe científico, que en la portada, pues ahí de forma, con banner y todo eso, con colores. No. Sencillamente un folder, una hoja en limpio, sin ponerle cuestiones artísticas. No se califica lo artístico. Y eso aquí y en su carrera, ¿verdad? Muy bien. Entonces tienen claro ustedes las partes del informe. Me toca a mí aclararles porque por ahí andan las preguntas. Primero decirles que ustedes cuando se sienten a trabajar en el informe, tengan el folleto, vean el video antes de eso, vean la discusión, entonces van a ir claros. Les va a ser bien fácil. Ahora, el material de apoyo serían las guías que ustedes han llenado, el ANSE 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Eso sería el material de apoyo. Entonces, el informe lo van a presentar, anoten por favor, debe ser en formato PDF. El informe va a ser entregado los días 5 y 6 de junio. Es lunes y martes. El martes termina a la medianoche y automáticamente el aula virtual cierra a las 12 de la noche y ya no recibe informes. Anoten, 5 y 6 de junio en el aula se van a estar recibiendo automáticamente. Ustedes van a subir esos archivos y eso va a ser el día 5 y 6 de junio. Estamos corrigiendo esto para darle más tiempo. Y ustedes ven, tenían toda una semana.
En esa semana no va a haber actividad de laboratorio, que es la semana que viene, sino que les va a quedar para que se reúnan y elaboren el informe en formato PDF, y el día lunes 5 o martes 6 ustedes tranquilamente pueden subirlo al aula, entregarlo y esperar que su profesor les califique y se comunique con ustedes para entregarles las notas. En cuanto a la nota del informe, recuerden que es una actividad en grupo. Entonces, solamente tendrán nota los que vayan en la portada. En la portada ustedes deben de poner carnet, apellidos y nombres, en ese orden. Si alguien no trabaja en el informe, si alguien no se reúne, entonces no tienen por qué ponerlo. No, después de pasado el plazo, que sería el 5 y 6 de junio, no se van a recibir por correo informes, sino que esos 2 días va a estar abierta el aula para recibir los informes. Muy bien. En el caso del grupo 63, que es nuestro grupo, el que estamos trabajando en este momento, después de la entrega, unos 2 o 3 días después, yo les estaría poniendo un correo a mi grupo 63 de que ya pueden ver en el aula sus notas de la parte experimental. O sea, irían todas las notas y la nota que se le va a poner en Prometeo. Entonces, eso lo voy a poner en el aula virtual y ahí va a aparecer una viñeta que dice notas de laboratorio del grupo 63. Le van a dar un clic y van a caer en la hoja donde va a aparecer detallada sus notas. Esto 2 o 3 días después del día martes, ¿verdad?, que termina la entrega. Muy bien, vean, ese es el protocolo para la entrega del informe de cada grupo. Es un informe por grupo, ¿verdad? Y deben de ir los que trabajaron, los que se reunieron. Se les ha dado las indicaciones de cómo abrir un aula virtual para que la comunicación sea gratis a través de una videoconferencia como la que estamos teniendo. Entonces, el sistema que estamos utilizando nos permite eso y ustedes pueden, como estudiantes, reunirse en videoconferencia al crear una aula en el sistema Meet y con su correo UES les permite eso. Bien. Pregunta respecto a esto, entrega del informe. Carlos, Daniel, adelante. ¿Cuál sería el margen de error para el tema péndulo físico? Ya lo expliqué, el 15%. 15%. Para todos los temas sería entonces, porque escuché que dijo para el péndulo simple es el 15%. No, para el péndulo físico. Si dije eso, corrijo. Para el péndulo físico, que es el experimento de este grupo, ¿verdad? 15%. Otra pregunta. Alex Gerardo Martínez. Se aclaró tu pregunta. Alex Gerardo. Sí, sí, sí.
Muy bien, entonces vean de que van a tener toda una semana para elaborar ese informe. El informe deben hacerlo pensando en como que lo van a imprimir y lo van a enviar, pensando en un informe que ustedes entregarían presencialmente, suponiendo, sino que la entrega va a ser en electrónico. Lo van a subir al aula, pero el formato debe ser ese, la portada y toda la estructura del informe que les he enseñado. Y lo van a entregar a el aula virtual los días 5 y 6 de junio. Después ya no se recibe. La nota que el profesor va a poner va a ser igual para todo el grupo. Los que vayan en ese informe. Si alguien no se acercó, no dijo nada, ese no debe ir en el informe. Si se diera el caso que alguien tiene problemas porque su grupo no se reunió, pues entonces entregue su informe el 5 y 6. No va a dar esa razón de que yo no lo mandé porque los demás no quisieron reunirse. No, usted tiene que salvar su nota. Entonces usted debe entregar en los días que están señalados. No después va a decir, yo no lo mandé porque no me reuní, no localicé. No, salve su nota. Que son casos particulares, ¿verdad? ¿Cuál es lo normal? Bueno, somos 4, somos 3, ahí van los 3 nombres, ahí va nuestro informe y hemos trabajado como grupo, armónicamente. Todos hemos contribuido a ese informe. Pero hay otro lado de la medalla que, mira, poneme ahí. No. Solamente los que trabajaron. Muy bien, otra pregunta. Bien, cuestiones que deben de quedar bien claras para terminar, si no tienen preguntas. Primero, debe quedar claro que el informe es en formato PDF, que la entrega es día lunes 5 y martes 6 de junio. Termina a las 12 de la noche del 6 de junio el plazo, se cierra automáticamente y ya no se recibe informe. Si alguien tiene problemas con su grupo, haga su informe y envíelo. No va a decir después, sí que no lo mandé. No, se quedaría sin su nota. La nota del informe. Muy bien. En esto quiero quedar bien claro y si alguien tiene duda, por favor, preguntarme ahorita. Javier, adelante. Buenas, quería saber si el examen de la etapa 3 y 4 va a ser esta semana y si va a ser, ¿qué fecha será? En cuanto a la fecha, el coordinador de laboratorio tiene que tener algún preparativo en el sentido que él reserva el espacio y pone el aviso en el aula virtual. Hay que entrar al aula virtual y ahí va a estar el aviso y la fecha. Todos los detalles, la hora